Me ha encantado, me ha encantado. Pero es que no se oye, si a Jaime... Ah, bueno, venga, entonces tengo que estar aquí, ¿no? Bueno, porque has hablado de cosas de sentido común. Es verdad que nosotros venimos a hablar de temas sociales, pero todo lo que has comentado me ha parecido de sentido común y es lo que deberíamos estar haciendo y que algunos están haciendo y muchos como vosotros lleváis haciendo muchos años. A ver si empieza a calar. Por eso nosotros, antes de empezar la ponencia nuestra de este proyecto, comentaros que, bueno, somos un grupo de acción local, como el CEDER de Navia Porcía, aunque aquí se llaman CEDER, de Castilla y León. Englobamos el territorio rural que rodea la capital de la provincia de Salamanca capital. Es muy diverso Asturias, me encanta Asturias, ya para decirlo. Pero ya hace mucho tiempo que venimos hablando de desarrollo territorial. Fíjate que somos grupos de acción local que implementamos el desarrollo rural. No podemos hacer el desarrollo rural sin contar con la realidad urbana. Nosotros ya hace 12 años o incluso menos tuvimos un proyecto con el Ministerio que se llamaba Laboratorio de Cohesión Territorial Rural Urbano, nuevas interdependencias entre el mundo rural y el mundo urbano. Ahora de lo que se trata es eso, y bueno, todo lo que has dicho, Jaime, me ha encantado lo de recuperar la cultura tradicional, incorporar los antiguos conocimientos y un poco dejarnos olvidarnos de lo que ha pasado en los últimos 30 o 40 años y volver a las raíces. Bueno, estamos aquí para presentar el proyecto de cooperación regional Líder 1420 de 9 grupos de Castilla y León. ¿Vale? Nos hemos lanzado un poco a innovar socialmente, al amparo, y empiezo ya, a ver, y al amparo, a ver, vale, bien, al amparo de la oportunidad que nos ha dado nuestra administración regional. Sabéis que Castilla y León es muy grande, es una de las regiones más grandes de Europa. Nuestra administración regional, no veo muy bien la pantalla, podemos girar un poco, pero bueno, con motivo de que hace unos años nuestra administración regional, que es muy puntera, y luego Juan, que tenemos la oportunidad de tenerlo aquí, nos comentará mucho más, cosas a nivel regional, nacional, incluso internacional, de innovar en los servicios sociales de atención a las personas dependientes y en riesgo de exclusión, sobre todo las personas dependientes, con el cambio de las normativas, el desarrollo de la cartera de servicios y la nueva política, que yo entiendo que es una estrategia estratégica, que es cambiar el modelo de asistencia a las personas dependientes, el modelo de acercar los servicios a las personas a sus lugares de origen, también un poco por lo que decía Jaime. O sea, no deslocalizar y asistir en la localidad a las necesidades de los dependientes. Eso es la oportunidad, justificación de oportunidad. Daros cuenta ahí que estamos hablando ya de un año 14 y el año 14. Os lo digo porque el proyecto que nosotros estamos implementando ahora, que sigue desarrollándose, ha tenido una fase de gestión larga, ¿verdad, Jorge? Bastante larga. Empezamos el año 15, al hilo ya de la reforma del catálogo de los servicios de la Junta de Castilla y León, que proponía ya la oportunidad. La Junta dice, queremos innovar y hacer una cosa diferente, y los operadores del territorio, los que prestan servicio a las personas dependientes, ven enseguida la oportunidad. Nos dejan caer un poco esas ideas a los grupos de acción local, que también necesariamente somos un poco sensibles, porque estamos en el mundo rural y trabajamos sobre todo, en este caso, y ahora mucho más, con personas que crean riqueza, empresas y que fijan población y que quieren hacer las cosas bien. Si no trabajamos con personas, se nos va la gente. Voy para atrás. Entonces es un poco tal. ¿Cuál es el objetivo general, o cuál era y cuál sigue siendo? Definir e implantar una cartera de servicios sociales para personas dependientes adaptada a cada una de las zonas de actuación, que genere empleo y contribuya a la diversificación de la economía rural y contribuya a mejorar el nivel de vida de la población dependiente y con discapacidad, favoreciendo la inclusión social. Fijaros qué objetivo. Es la leche, pero está bien escrito ahí, y lo escribió Jorge. Creo que lo escribiste tú. Voy a hablar de las entidades que están presentes en la sala porque lo que quiero transmitir es la estructura del proyecto. Yo vengo aquí un poco casi para hablar. ¿Quiénes sois los beneficiarios del proyecto? Que sois las entidades operadores que dais estos servicios con la categoría de entidades sociales sin ánimo de lucro, luego hablaremos de las empresas, pero también hablar a mis homólogos de los grupos de acción local. ¿Por qué nos hemos metido nosotros y cómo nos hemos metido en este bregao? Primero porque lo sentíamos, segundo porque la estructura lo permite, y ahora os comento por qué.
ahí viene un poco la justificación. La red de Castilla y León, que se llamaba Red Círculos, también Plena Inclusión, y los operadores de cada uno de los territorios propusieron a los grupos de acción local, o de Castilla y León, o en plan particular a nosotros, que somos un grupo modesto, propusieron trabajar en esta línea desde el ámbito de los grupos de acción local. O sea, aquí está trabajando mucha gente en Castilla y León. Primero, tenemos la oportunidad de nuestra administración regional está por el tema, quiere innovar, quiere cambiar los servicios, tiene los recursos, luego están los operadores, luego están los grupos de acción local, luego están las diputaciones, que sabéis, bueno, no sé si en Asturias es lo mismo, ¿no?, que también tienen mucho que ver aquí. Pero nos propusieron que desde la estructura de los grupos podríamos hacer algo, porque los grupos de acción local tenemos una alta representación en el territorio, tenemos mucho que decir, tocamos muchos palos, ¿vale? Entonces nosotros enseguida nos convencieron, primero nos convencieron a nosotros, porque somos muy sensibles, y nosotros articulamos la propuesta de un proyecto de cooperación en el ámbito LEADER 1420, que es el que estamos ahora, igual que vosotros aquí en Asturias, en el periodo de programación, pero empezamos a trabajar en el año 15, cuando estábamos en el anterior periodo, viendo a ver cómo lo podíamos hacer, en qué consistía, cómo podíamos contribuir a las necesidades de las entidades operadoras presentes en el territorio, qué es lo que necesitaba la Junta de Castilla y León, la Administración, dónde podíamos incidir un poco, y luego deciros también que modestamente estamos contribuyendo un poco a la estrategia. Si no se dan estas oportunidades, seguro que no nos metemos, O sea, si la Junta de Castilla y León no quiere innovar, si los operadores no lo demandan, nosotros no dedicamos recursos a cosas un poco... Sí que las debíamos dedicar, porque el LEADER también está para innovar y para experimentar, y debería seguir siendo así. Bueno, paso enseguida, ahí tenéis un poco los grupos de acción local que estamos participando en este proyecto. Las reuniones preparatorias fueron muy amplias, en un momento dado tuvimos cierta precaución porque creó mucha expectativa, ¿verdad?, en Castilla y León, y pensamos que se iban a meter 20 o 30 grupos. Eso es ingestionable para un proyecto de cooperación. Al final ha salido un grupo bastante motivado de diferentes ámbitos territoriales de Castilla y León, que veis allí, el norte de Burgos, las dos comarcas Merindades y Bureba, la comarca del Bierzo, Asturias lo tenéis aquí. Tenemos el grupo Macobal de Zamora, Poeda al sur de la capital de León, dos grupos en Salamanca, nuestro grupo de acción local nordeste de Salamanca, cerca de la capital, Adecocir de Ciudad Rodrigo, y dos grupos de Ávila, del centro y de la zona de la Moraña. Con este partenariado hemos montado este proyecto que bueno, lo que queremos es... ¡Ay, me he ido atrás! Vale, para adelante. Para atrás. Bueno, sí, ahí. Que se llama así, ¿vale? Lo tenemos ahí, atención a la dependencia, promoción de la autonomía personal y empleo. Atendemos a los dependientes, ¿vale? Todo tiene su significado ahí, dependientes que no solo son en el término general, Es verdad que las entidades que más participan o estaban motivadas tenían más trayectoria o tradición de atender a personas con discapacidad, con capacidades diferentes, ¿vale? Históricamente. Ahora lo que estamos hablando es de la dependencia, o sea, de todo el ámbito, el espectro de la dependencia. Luego hablaréis un poquito más, sobre todo los mayores. Los mayores, y sabéis que Castilla y León, Asturias tiene un problema grave de envejecimiento, de despoblación, pero Castilla y León es bastante importante el tema. Promoción de la autonomía personal es la nueva línea estratégica. Acercar los servicios a los dependientes, no deslocalizarlo, porque ellos, como diría luego Juan y Jorge también un poco por encima, está demostrado que quieren vivir en sus pueblos, no quieren irse a la residencia. Y eso la Junta de Castilla y León lo ha visto. Y luego Juan también os hablará de un proyecto piloto, ¿no?, que se está experimentando para saber si eso cuesta más o menos que llevarlos a las residencias, que ya lo está experimentando la Junta de Castilla y León. Entonces es un cambio estratégico, cartera de servicios, normativa, desarrollar la cartera de servicios, dependencia en general, promoción de la autonomía personal sin deslocalizar a la gente, y se va a generar mucho empleo, que es lo que más nos interesó a los grupos. Se puede generar mucho empleo. Llegamos incluso a reunirnos con altas autoridades de la Gerencia de Servicios Sociales y nos llegaron a decir, fíjate, Germán, que el LEADER debería... ¿Cómo? No sé si se oye. No sé, perdón. Vamos a intentar solucionar el problema porque no sé si se oye desde atrás. Ay, pues hablo más alto, vale, hablo más alto. Lo que más nos interesó a nosotros es el tema del empleo. El tema del empleo.
y nos llegaron a decir que de los líderes deberíamos de trabajar para temas sociales, porque nuestra mayor cantera ahora mismo son las personas. Y en el aspecto de la atención a la dependencia de nuestras personas se puede generar un montón de empleo si se cambia la estrategia. Estamos hablando de asistencia, servicios sanitarios, pero luego también comida, catering, ocio, empresas, en fin, un montón de cosas. Bueno, pues tampoco es eso, pero bueno, quería simplemente comentaros. Bueno, los objetivos no vamos a desarrollarlos todos, pero es diseñar un proyecto en conjunto, presentar unas buenas prácticas, hacer transferencia de información, evaluar los resultados, en fin, tiene una serie de objetivos este proyecto. Objetivos específicos son muchos, luego veremos cuáles son las actividades que estamos desarrollando, todo en función a lo que la Junta podría necesitar, los operadores nos proponían que debíamos de hacer testeando en estas comarcas, ¿no?, para aportar unos datos, ¿vale?, adaptar el catálogo de la cartera de servicios, definir los promotores que puedan desarrollar la prestación del servicio. Deciros que este proyecto va enfocado, los beneficiarios finales son las entidades locales que trabajan para atención a los colectivos desfavorecidos presentes en los territorios. No son los propios, las propias personas dependientes, son las entidades. Nosotros lo que queremos es apoyar a las entidades, que los operadores presentes en el territorio se puedan constituir como verdaderas agentes de desarrollo que generen esta formación de personal que puedan favorecer la prestación de los servicios a los dependientes en el futuro y sobre todo un perfil que hablaremos más adelante, que se llama el asistente personal, ¿vale? Bueno, como acciones tenemos un estudio metodológico común que comentaremos luego un poco por encima, también comentará Juan, porque es necesario hacer un planteamiento metodológico. Estamos hablando de una comunidad muy amplia, de muchos grupos de acción local, de diferentes realidades, unos territorios están son más dinámicos, están más organizados a este nivel, otros menos, entonces sí que deberíamos de plantear un estudio, una metodología que supusiera un valor añadido para implementar en otras zonas de Castilla y León, porque lo que nos está diciendo nuestra consejería es que este estudio, este proyecto, no va a caer en saco roto, se va a incorporar en la visión estratégica que la Junta de Castilla y León quiere para desarrollar este cambio de chip, esta innovación social. Bueno, luego también Juan os comentará la posición que tiene nuestra consejería de familia, en este caso creo que es, y la gerencia de servicios sociales en el contexto nacional e incluso internacional. Somos bastante punteros en atención a la dependencia. Y eso también dice mucho de nuestra consejería, porque sabiendo que ya dedica muchos recursos y tenemos a todos nuestros dependientes, o a la mayoría, atendidos, todavía quiere ir más allá. Quiere hacer las cosas mucho mejor, o sea, dar un servicio que es un derecho, sabéis que es un derecho, somos personas, pero lo quiere hacer mejor, incluso pues, que repercuta mucho más en los territorios, en este caso en frenar la despoblación, generar empleo en el medio rural para atender a nuestras personas. Vale. Entonces, bueno, tiene un estudio metodológico que es un poco complicado de explicar, que luego comentaremos un poquito, y luego tenemos unas herramientas de trabajo para la cooperación, que en realidad es material promocional. Estamos hablando ya de la estructura de un proyecto líder, ¿Qué es lo que hacemos los grupos de acción local para que nuestra Consejería de Agricultura entienda que trabajamos para temas sociales, que ese es otro obstáculo de la leche? O sea, no trabajamos con la Consejería de Bienestar Social ni de Familia, trabajamos los grupos de acción local, como me supongo aquí en Asturias, con la Consejería de Agricultura. Pero en este ámbito estamos haciendo un proyecto de carácter social. Bueno, pues son una página web, material técnico, herramientas de participación, muchos documentos que damos en las reuniones. Bueno, como acciones formativas también nos pareció importante desarrollar un bloque de acciones formativas dirigidas también a esos profesionales que se están capacitando vuelvo a insistir, las entidades que prestan servicio a las personas dependientes presentes en los territorios. Nuestro principal objetivo en el proyecto son las entidades, que son las que verdaderamente se pueden constituir como operadores prácticos y viables. Bueno, hay un montón de actividades formativas.
ya se han hecho, el proyecto ya se ha desarrollado, estuvimos durante el 15-16 gestionándolo, lo pedimos a finales del 17, nos dieron la elegibilidad en el año 18 y curiosamente antes de ayer hemos ampliado el proyecto porque lo necesita. Poco a poco estamos viendo que el proyecto es bastante complejo y para llevar a cabo todas las actividades, sobre todo las últimas, necesitamos más tiempo, nos demandan las entidades en los territorios más actividades. Necesitan más y a nosotros no nos importa. Ahí hemos ampliado 6 meses el marco temporal del proyecto de cooperación de cara a la Junta de Castilla y León y bueno, ahí tenéis un poco los indicadores, más de 230 personas asistieron a estos talleres formativos que se hicieron en cada una de las comarcas. Vale, bueno. Bien. Vale, bien. Y luego tenemos pensado hacer un foro regional final con las conclusiones donde participen casi todos los actores que están presentes en el territorio, un foro, los que estuvisteis en Ponferrada hace año y medio que hizo la Red Rural Nacional, pues parecido. O sea, que ahí puedan ir todo el mundo a contar su experiencia, que nos sirva como buenas prácticas para todos, y eso es lo que pensamos hacer. Como acciones particulares, que son las un poco más complicadas de llevar a cabo, pues sí que se han planteado. Acciones particulares, quiere decir, las comunes son las que vamos con todos los grupos, con ellas, que nos parecen comunes, estudio metodológico, la formación, el foro, el material, tal. Y las particulares, las que cada uno de los territorios participantes o socios, en este caso Nordeste de Salamanca, cree que debería de escoger para implementar en su territorio, porque lo necesita más o menos, en fin. Estas son un poco la estructura de las acciones que tienen los proyectos de cooperación. En este caso, el análisis diagnóstico de carácter comarcal lo hemos elegido 4 de los 9 grupos y es profundizar mucho más en aquellos territorios donde no existían tantos datos. Muchos datos que ahora os comentará Juan y quizás Jorge también luego cuando hablemos por ahí y tal, en qué consiste todo esto, porque aquí intervienen todos. Los equipamientos infrautilizados, los ayuntamientos, los operadores públicos, la participación en el grupo de acción local, las necesidades de los dependientes, qué tipo de dependientes, cómo están las entidades que prestan los servicios, qué necesitan esas entidades. Es un montón de cosas, ¿verdad? Para que lleguemos un poco a que estas entidades se puedan capacitar y crear ellos mismos los puestos de trabajo que van a asistir a los dependientes, que se puedan empoderar. El ámbito de la empresa también tiene cabida aquí, porque hay tantos dependientes en Castilla y León que cuando se implemente esto habrá cabida para todos. Pero el proyecto va enfocado, como la estrategia de la Junta de Castilla y León, para las entidades de carácter social que prestan servicio a personas dependientes ya establecidas, que no son empresas, aunque funcionan muchas veces como tal. Vale, y esta es una de las actividades que más peso tiene en el proyecto y que más nos ha costado aprobar y cuantificar y que nuestros técnicos de la Consejería de Agricultura puedan darnos la elegibilidad, porque se trata de un asesoramiento prolongado en el tiempo sobre necesidades reales, pero también que se van creando individuales o generales que pueden surgir en los territorios, en muchas entidades y que nosotros queríamos implementar. Realmente esta es una actividad transversal, esa individual la tenemos 6 de los 9 grupos y porque es el verdadero meollo de lo que podemos aportar a las entidades. O sea, es un asesoramiento de expertos, en este caso a través de Plena Inclusión Castilla y León, que sabéis que es la federación que aglutina casi todas las entidades que prestan servicio a la dependencia de Castilla y León, que tiene unos técnicos de altísimo nivel en cualquier materia, y que pueden prestar ese apoyo a necesidades muy concretas de cada una de las necesidades que puede tener una entidad o un técnico o un ayuntamiento en cada uno de los territorios. ¿Cómo monto un servicio de transporte que me permita ir a esto tal? ¿Cómo establezco la estructura empresarial para una empresa de inserción social? En fin, hay muchos temas. Yo os hablo un poco general porque no soy de este tema, Yo soy un gerente de un grupo de acción local, pero no me he lanzado en apoyar este proyecto y coordinarlo, Y ahora cada vez me empapo un poco más de esto, pero los verdaderos profesionales, y eso también es un logro, es que nosotros no podemos liderar lo que no sabemos. Te tienes que apoyar con gente importante que ya viene experimentando para que la efectividad de las acciones concluya en un fin. Nos decía la consejera de Agricultura cuando presentamos el proyecto, ¿cuántos empleos vais a crear con este proyecto? Y le decíamos, con este proyecto nosotros ninguno. Lo que estamos contribuyendo es a la estrategia de la Junta,
a que las entidades se empoderen, se organicen, a que se desarrolle la cartera de servicios, y cuando se haga todo eso se van a generar montones de empleos en los pueblos. Porque la Junta lo que quiere es dinamizar el perfil, bueno, primero acercar los servicios a los dependientes y luego crear un perfil que a nosotros nos llama mucho la atención, y creo que voy a dar paso ya un poquito a Juan, que se llama asistente personal, ¿no? ¿Verdad, Juan? Que eso va a ser el quid de la cuestión. Estamos hablando de mucha gente de los pueblos que pueden atender con unas percepciones directas al dependiente, a sus propios dependientes en los pueblos, y es fijar población y atender a nuestras personas. Yo creo que lo voy a dejar un poquito ahí y voy a acabar simplemente. Bueno, tenemos otra actividad que es pagar los desplazamientos y un poco las dietas. El cuadro temporal lo vamos extendiendo en el tiempo porque el proyecto lo requiere. Estamos adaptándolo tiempo a tiempo, no nos importa ampliarlo más, siempre que tenga sentido un poco lo que se está haciendo. Y luego el dinero tampoco es mucho dinero. O sea, cuando nosotros metemos dinero aquí, los grupos no tenemos un dinero ilimitado. Estamos metiendo como comunes 6.000 euros cada uno, en unas acciones comunes que suman 61.000 euros, para lo que hemos hablado antes, y estamos metiendo en individuales 6.000 euros una acción, 8.000 otra acción. Por lo tanto, estamos hablando de un proyecto para nuevo grupo de acción local en ámbito de la innovación social, contribuyendo a la estrategia de la Junta, a ver si podemos ser efectivos con 147.000 euros. Algunos ponen 6.000 y otros, como nosotros, ponemos 22.000. Quiero decir que sumando en cooperación con lo que nos da la oportunidad líder, sí que podemos contribuir a lo que quiere una administración, un grupo de entidades, lo que quieren nuestros dependientes, y ser un poco efectivos. Eso esperamos. Yo dejo paso a Juan, que va a complementar todo esto, y estoy a vuestra disposición. Tengo un catarro horrible, no sé si se me oye, si no me tengo que bajar al micro de aquí. ¿Se me oye? Bueno. Yo me voy a apuntar a la idea de principios en vez de concretar en proyectos, porque Javier ha dejado muy claro, yo creo, el tema de proyectos. Y de primera un poco presentarnos. Nosotros somos una entidad que no hace muchos años era urbanita y solo trabajaba por la discapacidad intelectual. Y yo creo que gracias al contacto con grupos de acción local se nos abrió la mira de que más del 50% de las personas a las que decíamos que trabajaban residían en el mundo rural. Y que además de ser de justicia el acercar los servicios, era también una oportunidad de desarrollo. Entonces, en este momento, la entidad que directamente nos paga, Jorge y a mí, pues es la empresa que genera más empleo de la provincia de Salamanca, exceptuando Guijuelo. Es de todos los pueblos, es la más grande, ¿no? Y eso no significa que sean solo prestaciones a la dependencia directamente en lo que es la vejez y demás, sino que también se generan ideas de empleo, como esta tarde o luego comentará Jorge en la buena iniciativa. La visión nuestra desde CERMI, no sé si lo conocéis, es una estructura de toda la discapacidad, incluida la ONCE, todas las discapacidades, y tienen unas comisiones, y una de ellas nosotros forzamos o potenciamos que hiciera, que era la rural. Eso nos ha permitido, en lo poco que sabemos de rural, en este tiempo que nos hemos ido lanzando y lo que hemos ido aprendiendo de los grupos, que el resto del territorio prácticamente sigue el mismo patrón que nosotros teníamos hace unos años. Es decir, una espalda total al medio rural y una falta de oportunidades clara y manifiesta a las personas en situación de vulnerabilidad. La iniciativa de cambiarlo o darle un poco este giro, fundamentalmente con proyectos de este tipo, aparte de ser de justicia, estamos hablando de un proyecto de empleo. Luego veremos un poco de las proyecciones de empleo. Pero esto no se hace solo con proyectos de cooperación. El proyecto de cooperación es el último laberinto, el último laboratorio para unos territorios. Pero lo que estamos haciendo es experimentar en otros ámbitos, y no con ese dinero, sino con muchísimo más dinero, cómo se puede desarrollar proyectos innovadores, cómo se puede acercar los servicios realmente a las casas y cómo pueden haber soluciones que sean viables para que realmente las personas dependientes, es decir, las personas mayores, discapacidad, exclusión, puedan tener en su territorio actividades para hacer una vida rica y de calidad. Una de las cosas que tenemos comprobadas es que las últimas personas que se van son las personas en situación de dependencia. Y otra de las cosas que también teníamos ya comprobadas, y lo seguimos comprobando en muchas provincias, es que cuando se van a los recursos institucionales de las ciudades son tremendamente infelices. Entonces yo creo que hay no solo razones, sino que además temas económicos por medio para que este proyecto y otros muchos vayan confluyendo a dar soluciones técnicas de por qué la gente no puede recibir en sus casas las prestaciones.
Nosotros teníamos alguna clave o nos sorprendía algunas cosas, hicimos un recorrido por prácticamente todo el Estado, nos falta un cuadrante del Estado, cogiendo buenas prácticas, las mejores que conocíamos y aglutinándolas a través de la red nacional rural. Aquí lo hicimos en Ponferrada, aglutinamos Galicia, Asturias y demás, y en Ponferrada aglutinamos pues veintitantas prácticas. Tenemos, yo creo, que la visión muy amplia de todo lo que se hace en el territorio y tenemos que decir que es verdaderamente pobre. Y por dos razones: ni los grupos de desarrollo rural muchas veces han pensado en las situaciones de dependencia, y los que no habíamos pensado nunca es que los operadores que trabajábamos por las personas con discapacidad o por tal, nos enfocábamos a lo rural. Entonces, para nosotros eso fue una clave, porque nuestra experiencia es que en este momento nuestra actividad, el 50% se mueve en el medio rural y el otro 50% en el medio urbano. Y eso ha sido una de las grandes claves para que la entidad tenga hasta una proyección de futuro económicamente saneada y además mucho más justificada en lo que hace. Entonces, nos procedimos a intentar descubrir esos dos mundos, el desarrollo rural y las entidades sociales que hemos ido cogiendo determinado desarrollo, para poder generar alternativas en el mundo rural. Y entonces, sobre ese planteamiento, lo que hicimos fue chequear en algunos espacios, como por ejemplo Salamanca, que tiene pleno empleo en discapacidad intelectual en muchas de sus zonas, pues qué diferencia había habido con la posibilidad de Soria o la posibilidad de Palencia o otras zonas donde no había habido ningún desarrollo. Y entonces veíamos varias claves. Una clave que todos conocemos es que muchas veces la distribución demográfica marca. Puede haber una potencialidad de una cabecera comarcal que ha tirado, ha sido tracción. Yo creo que para otros temas igual, pero en cualquier caso veíamos que el tema de la configuración demográfica de cada comarca marcaba. Pero que al final veíamos que marcaba en mayor medida era que hubiera habido una entidad que hubiera promovido. El típico ayuntamiento, mancomunidad, grupo, asociación de padres pequeña. Bueno, esas claves, o esas pequeñas claves, eran muy determinantes. Y lo que descubríamos es que estaba tremendamente atomizado y que su alcance, por recursos, por conocimiento y demás, era escaso. Entonces esto nos implicó el hacer un proyecto un poco más de diagnóstico global. Un diagnóstico, y este es el proyecto que estamos haciendo con los grupos que Javier ha mencionado, que yo no voy a entrar en él, porque ya Javier lo ha explicado, de forma que con las mismas condiciones, porque Castilla y León tiene la misma condición en un pueblo de Soria que en un pueblo de Salamanca, son las mismas, la dependencia está igualmente tratada, las subvenciones son igualmente tratadas. ¿Cómo podríamos, cuáles eran las claves que en Salamanca se habían desarrollado y en Soria no? Entonces, por eso hacemos esos diagnósticos, comparamos en cada territorio cuál puede ser el prototipo medio de lo que tenía que haber tenido desarrollo, y en los niveles que está infradesarrollado, que suelen ser prácticamente todos, buscamos situaciones similares y tenemos una gran base de datos para poder orientar cómo se podría resolver o cómo se debería resolver la situación en ese territorio donde no hay nada, ¿no? Luego, si Jorge pone ahí uno de los ejemplos que sale el cuadro de cómo se ve, a lo mejor os aclaro más. Nosotros analizábamos fundamentalmente, estos son los tipos de comarca que diferenciamos para poder dar soluciones en función de la configuración. Es todo orientativo, pero no es lo mismo una periurbana que una rural crítica con una demografía pues, muy atomizada, pueblos muy pequeños. Entonces, planteamos de una forma teórica para que la base de conocimientos pueda ser orientativa aquí, en Murcia, en cualquier sitio, porque las características pueden ser parecidas, en función de un tipo de distribución demográfica e incluso de configuración física, ¿no? Y analizamos lo que son las carteras básicas de servicios, las residencias, los pisos para discapacidad. Bueno, la cartera básica, que en Castilla y León está centralizada en un registro, entonces hemos cogido los datos, hemos comparado con una comarca que es real, que nos sirve de referencia, en concreto en mayores no, porque en mayores usamos el criterio de la OMS, es un 5% de los mayores de 65 años las plazas, en Castilla y León es un 7%, pues utilizábamos ese 7%, en el resto usábamos una comarca real, con un desarrollo real. Y nos salía, lógicamente, rojos y verdes, un semáforo muy simple en cada una de las carteras. La realidad es que en Castilla y León, en los 9 grupos, que supone, pues a su vez yo creo que otras 3 comarcas por grupo, exceptuando 2 o 3, las demás están en rojo todo. Es decir, que el desarrollo es cero. Solo hay 3 o 4 comarcas. Eso, por un lado, nos puede poner los pelos de punta, pero por otro lado, también nos puede animar, ya esto de la administración, los grupos, las zonas, es que estamos pensando que para el tema de la repoblación, la fábrica de atender a nuestras personas dependientes va a ser muy interesante, a efectos de todo, porque está todo por hacer. O sea, a lo mejor descubrimos grandes cosas en sitios localizados, pero esto está para todos los pueblos. O sea, en todos los pueblos tenemos
un porcentaje de gente mayor, un porcentaje de gente con situación de dependencia. Luego hablamos un momento de Castilla y León, que es diferente, creo, que el resto de las comunidades. En Castilla y León, las personas tienen el derecho a comprar el servicio. Eso no pasa en todos los sitios. Es decir, que si tú estás en un pueblo, tienes el derecho, tienes el talón para comprarlo. Es un poco tramposo, porque si no existe el servicio, no lo puedes comprar. En otros sitios no tienen ese derecho, porque eso depende de que una entidad concierte, unas plazas, es diferente. Es decir, en Castilla y León es una ventaja, todavía hemos defendido y seguiremos defendiendo que cada persona tenga el derecho a comprar, y entonces cuando vas a una zona, tú sabes que hay un potencial económico de todas las personas que tienen la situación de dependencia porque tienen su talón. O sea, no estás a expensas de que la administración te diga que te va a potenciar un proyecto en determinada zona. Eso es un elemento, a mi modo de ver, muy interesante para esto que estamos planteando, porque eso es un derecho. Es como la educación, en Castilla y León, la dependencia en general es un derecho, pero normalmente se tiende a que todo el mundo cobre cuidados en el entorno, que significa que como no te puedo dar otra prestación, te compenso con una pequeña pensión. Pero eso no es nada proactivo, es una cosa más bien de compensatoria. En Castilla y León lo que pretendemos es que haya situaciones reales donde se puedan prestar servicios y las personas puedan utilizar ese cheque servicio, ese talón, que está en función de su grado de dependencia y su nivel económico, ¿vale? Bueno, pues salvando eso, cuando analizamos una comarca y vemos que tiene unos niveles rojos, nosotros sabemos que por las características de la comarca, por los operadores que hayamos analizado, por las oportunidades que la propia comarca nos puede dar, que hay muchas oportunidades, desde espacio natural que nos podemos generar empleo en temas medioambientales o un tema cultural interesante, se pueden volcar un poco en muchas situaciones que no son uniformes. Yo creo que cada comarca tiene su propia solución, es su propia cartera, ¿no? Pero ya sí contamos con que las personas van a contar con un tema económico que va a dar viabilidad a lo que puede ser la propuesta. Bueno, yo aquí esto no me voy a llamar. Aquí llegamos a un elemento muy importante que son las bases de conocimiento. Nosotros poco a poco, con mucha humildad, vamos generando conocimiento en todo lo que se va haciendo. En esto se ha generado conocimiento mucho de charlas y de grandes congresos. Esto hemos ido marcándolo a que se tiene que estar muy sintético, muy condensado y con una muy buena herramienta que sea un gestor de conocimiento inteligente, vamos a llamar. Entonces este proyecto está provocando, gracias a esta herramienta, que vayamos ordenando muchísimas cosas que teníamos en cartera. Y de las cosas que teníamos, yo voy a contar algunas. Luego, si queréis, si os interesa alguna más, os la cuento. Vamos. Nosotros con la Junta nos ha fichado para aprobar 3 proyectos, yo diría 4. Pero cada proyecto tiene 4 millones de euros. O sea, no estamos hablando de poco dinero. Es decir, la Junta quiere invertir en 100 casas en Ávila, concretamente, que demos a las personas mayores todo lo que necesiten, montemos una estructura que no existe de un operador para proporcionarle toda esa cartera y cuantifiquemos cuál es el coste, además midiendo calidad de vida y otra serie de cuestiones. Bueno, la realidad es que las 100 personas que estamos ahora mismo atendiendo en Ávila, la media no es una media exigente en las horas de atención, en este momento no, pensamos que en un futuro sí, pero pueden ser unas 150 horas de media en los grados 3, y entonces la Junta está muy contenta porque piensa que con ese dinero le sale más barata que la residencia, y que esa va a ser la solución para todo Castilla y León. Yo, como no hay nadie de la Junta, se lo he dicho al director general hace unos días, eso no es cierto. Hay que pensar que las personas van a tener más deterioro y van a tener más atención y aún no será tan caro como la residencia, o a lo mejor es un poquito más caro, pero sí que es el modelo. Pero sí que hay que estar pensando un poco en que esa cuestión va a ser un pelín más cara. Y volvemos un poco para atrás con ese nivel. La Junta lo que hace es pon todas las herramientas para que la persona pueda vivir en casa. La primera cosa que se hace es que la casa sea segura. Y casa segura me podría tirar la hora entera. Supone analizarla arquitectónicamente, todos los productos de apoyo, tenemos unas fichas ya estándar en función de la persona y todo un desarrollo enorme de productos técnicos, tanto de nuevas tecnologías, o sea, puede haber eso, pues colchones que se mueven por aire para personas que están encamadas, todo lo que podéis imaginar y lo que haya en el mercado y lo que no haya lo estamos investigando. Desde el inodoro que te pueda sentar y tú te apoyes y te lave para tener autonomía en el baño, todo tipo de sensores. No voy a alargar con esto. De hecho, hay una base de datos específica solo con productos de apoyo que lo vamos enriqueciendo entre varias entidades y empresas tecnológicas que tienen interés en generar productos nuevos para que podamos incorporar en el hogar. Estamos hablando del medio rural o el medio urbano, pero en el caso del medio rural también.
En el medio rural hay más complicaciones, que es que las casas normalmente tienen problemas de adaptaciones serios, entonces se trabaja con los ayuntamientos para que haya alternativas o incluso a la misma casa se habilite espacios abajo y la Junta con los proyectos que tiene dinero apoya esas adaptaciones. Está cuantificando cuánto le cuesta para intentar sacar algunas medidas luego generalistas para todo Castilla y León para que todo el mundo pueda acceder a esas ayudas siempre y cuando pase por esos niveles. Un informe de un técnico de accesibilidad integral, unos productos que sean realmente eficaces y con otra clave, que se puedan ser alquilados. Nosotros alquilamos los productos. O sea, si una persona mayor necesita una cama, no se la hacemos comprar, se la alquilamos. Entonces paga al mes y eso la Junta le interesa, sobre todo porque hasta ahora lo único que había hecho es sacar convocatoria de ayudas técnicas de mucho dinero, la gente compraba y luego quedaba material en desuso, material pues normalmente en desuso, o donaciones a entidades que nos daban gente que nos daba este material. Bueno, con el tema de la cama estamos en la parte de investigación, como os digo, pues viendo nuevas cosas que creemos que son interesantes. De hecho, en centros nuestros, con gente con muchas necesidades de apoyo, gente con esclerosis en etapas finales y demás, pues metemos muchas innovaciones y aquellas que nos van bien las trasladamos, buscamos el abaratamiento, si la empresa no solo vende una o dos, intentar buscar que sea más mayoritario para bajarlo y si no, lo metemos en empresas nuevas para que investiguen y lo abaraten. O sea, lo último que vamos a comprar es una cama que se levanta entera la persona, no hace falta que te levanten. Conclusión, evitar la profesionalidad. Hay una clave también, mejor que la casa, que es que se analiza todo el entorno y, por supuesto, en los pueblos, una cosa que es una ventaja, es que tenemos un apoyo natural de primer orden. O sea, las personas otra cosa en los pueblos no harán, pero el apoyo entre las personas es siempre rico, con lo cual evitamos profesionalidad. Cuando ya tendemos a que ya no se puede evitar la profesionalidad, porque si no la persona está en una situación que no es de calidad o está en riesgo, antes he oído lo de que la gente se va a quedar porque los servicios ya tenemos centro de día, ayuda a domicilio. Olvidar que la gente se vaya a quedar solo por esos conceptos porque van a necesitar más. Entonces es lo que decía Javier de la figura de la asistencia personal. En los mayores ahora está un poco kafkiano, en que la ayuda a domicilio, que hasta ahora ha sido una maravilla, pues la primera cuestión que ha entrado en las casas, las personas mayores eran reacias a que se entrara, esa hora o 2 horas son muy útiles para apoyar y un poco que la persona esté en calidad, incluso su cuidador principal pueda tener algún tipo de respiro. Pero la idea es que probablemente, y así está pasando, hay muchas veces que necesitamos casi el 100% del tiempo atendido. Entonces, ese 100% atendido no podemos jugar con figuras varias. Ayuda a domicilio un poquito, empleado de hogar, asistente personal. Nosotros lo hemos unificado en una, que es asistente personal, y cuidado y empleado de hogar en aquellas situaciones complementarias como puede ser la noche y demás. Entonces, nosotros le damos a la persona que necesita las 24 horas, todas las opciones y le facilitamos la contratación y demás, incluso aun siendo él el que contrate como empleado de hogar. Estos no son fórmulas que hasta ahora se estaban acostumbrando y de hecho entramos en algún conflicto con las empresas de ayuda a domicilio y tal, que todavía tenemos que ir resolviendo. Pero lo que no podemos pensar es que la ayuda a domicilio iba a ser la única solución porque no llega. Y aparte de la ayuda a domicilio, si es por empresa privada, es más cara, estamos hablando de 19 euros hora, tiene IVA, si lo hacemos sin lucro puede ser más barata. Los profesionales incluso estarán mejor tratados porque hay veces que la empresa privada pues achucha un poco esa situación, pero estamos comparando y estamos en esa pequeña guerrilla. Esto con el Augusto en casa, que son 100 casas y tal. En Palencia estamos ahora con que la gente se muere en su casa. La gente muere en casa. El objetivo en Palencia, no recuerdo si la estadística eran 500 o 200, lo quise mirar ayer, pero el 90 y tantos por ciento morían en el hospital. Entonces se ha planteado un proyecto que a la persona se le dan los mismos procedimientos de seguridad en la casa, temas de duelo, siempre en un pronóstico de vida no mayor de 6 meses, que viene del sistema sanitario, y entonces se le proporciona absolutamente todos los apoyos que una cartera podéis imaginar en una situación de este tipo. Y hablamos de niños y hablamos de adultos. Entonces en este minuto hay 100 personas atendidas, la media de atención son 41 días, y ahí sí que entra todo el circuito, eso de préstamo, o sea, si la persona nos la derivan del SACIL hoy, al día siguiente, se le echa el chequeo de su casa, se le puede incluso ir modificando los productos de apoyo en función del potencial deterioro que pueda tener, y esa situación en concreto, ahí la Administración está muy satisfecha porque, lógicamente, el coste es muy corto en el tiempo y el efecto de calidad es muy grande. Entonces lo quieren incorporar a la ley de
de muerte digna y demás, quiero incorporarlo como un procedimiento que asumirá la Administración con los costes que está viendo que tienen. El procedimiento base es el mismo, lo que pasa que en este caso tiene, bueno, pues ese matiz de temporalidad, ¿no? Y ahí llegamos al tercer nivel, que es el que yo creo que va a ser más interesante para intentar dimensionarlo, estos proyectos. Cuando en los pueblos, normalmente en Castilla estamos hablando de pueblos muy pequeñitos, tenemos hecho un poco los estudios de poder llegar a estar manteniendo de una forma intensa 10, 12 casas. La consideración en un pueblo pequeño de que pudiera ser las habitaciones de una residencia te convierte en hacer una red de hogares. Y esa red de hogares la puedes trabajar exactamente igual que trabajan las residencias de 100 plazas. De forma que los profesionales pueden ir rotando por las casas, haciendo los apoyos. Hay situaciones de guardia, además contratos más o menos estables, de jornadas completas, hablamos de 2 por turno o 3 por turno, de forma que esos mínimos que pueda haber entre las casas luego se pueden complementar, que si una persona necesita más apoyo, ya es el empleado de hogar el que le hace ese acompañamiento. Es decir, podemos establecer hasta niveles de atención, pero garantizamos el 100% del tiempo de lo que el abuelo necesita. Y además le añadimos, pues eso, el tema de comidas, seguro que nos gustará, porque habrá muchos ecologistas, como decías tú, pero lo hacemos en línea fría. Nosotros tenemos cocinas y damos de comer a toda la provincia, si queremos, con línea fría. La línea fría puede gustar para unas cosas poco, pero siempre que lo puedo hacer en casa, lo potenciamos que lo haga en casa. Pero si yo quiero llegar hasta el último pueblo, tengo que hacer circuitos de 3 o 4 días llevando la comida, y que el apoyo a la asistencia personal me lo regenere en un microondas. Comida. El tema de limpieza de lavandería también lo tiene. Hay coches en las comarcas que están como el BlaBlaCar, a demanda de la persona mayor. Es decir, tiene todo lo que es una cartera completa de todo lo que pueden ser las circunstancias que podemos pensar que es la demanda de la persona mayor o persona dependiente, si es posible, todas las prestaciones trabajadas por centros especiales de empleo o empresas de inserción, es decir, dándole la salida laboral a todas aquellas otras personas que no tienen esa dependencia, por lo menos directa, en la parte laboral, y articulas un poco un circuito interesante, un circuito viable, es más económico si lo haces con este tipo de empresas, que en principio nosotros sabemos un poco gestionarlas, y podemos estar ya haciendo una dinámica de zonas atendidas al 100%, partiendo de la casa, si hay que modificar la casa, y entonces llega el siguiente capítulo. No sé si está el mío. No, pero tienes al final de empleo. Este es el cálculo que hicimos en una de las comarcas de Ávila. Me parece que la población base, el Bierzo, bueno, pues me parece que la población base es una población de 60.000 habitantes. No, bueno, 60.000 habitantes. Después de hacer la ficha que, bueno, Javier ha ido comentando y viendo un poco los niveles de desarrollo, hasta dónde han ido llegando, nosotros hemos metido las ratios, si se llegara a ese modelo normal ideal, y nos sale pues los centros de día que hacían falta crear, los puestos por ratios, pero si veis, cuando hablas de SIBI, estamos hablando de la creación mayor de empleo, estamos hablando de estas figuras que hacemos un poco de cooperativa de atención en zonas, en pueblos. No estamos hablando de los empleados de hogar que pudieran trabajar cada uno, solo de los que directamente una empresa haría como asistencias personales, 2 para 10 casas, 2 por turno, las noches a lo mejor articuladas entre varios pueblos, pues acaso hay que hacer movilizaciones. Y fijaros que hablamos casi de 700 puestos de trabajo. No les hay. En estas zonas, no sé si en Ponferrada, lo conozco menos, pero en la zona de la Sierra de Francia, que estamos ahí más metidos ahora, no hay esa gente. Con lo cual hay que empezar el tema de la repoblación. Entonces, normalmente este trabajo de asistencia personal funciona con proyectos de vida. Cada persona tenemos que definir el proyecto de vida que quiere. Le quede un día o le queden 50.000. Entonces eso lo plasmamos en unos documentos en un periodo de tiempo y luego hay una persona que es el técnico o el grado que está respondiendo un poco a que ese proyecto de vida se desarrolla. Entonces nosotros en cada una de las zonas tendríamos que tener, y de hecho tenemos en las zonas que estamos desarrollando, pues 3 o 4 personas grado con distintos perfiles profesionales y uno de ellos sabemos que se va a tener que dedicar a acoger a las personas que vuelvan al pueblo a trabajar, intentando que los ayuntamientos articulen y faciliten temas de vivienda, articulando temas de guardería o de conciliación, que hay iniciativas que la propia provincia tiene a través de la Diputación y demás, pues intentar articular todos los transportes, el tema de escuela y demás. Entonces, el proyecto ya tendría una siguiente pata, que es el tema de la acogida o los proyectos de vida de las personas que vienen a trabajar. Daros cuenta que si logramos
y estos son cheques servicios, y logramos que haya un matrimonio, pensar, que pudiera venir al medio rural, puede ganar 1.200 euros cada persona, porque es una jornada completa, serían 2.400 euros, con una cierta facilidad de determinados recursos de cartera, pues puede resultar atractivo en principio para gente que se ha ido, o para gente que está en zonas cercanas o cabeceras de comarca que quieren volver a su pueblo, que hay mucha gente que así lo quiere, y la formación y todo eso pues la podemos dar in situ, porque no hay una exigencia legislativa de que tengan una titulación, pero lo que sí que hacemos en que todas las comarcas buscar sitios que se certifiquen en empleo para poder impartir la formación y que los que vengan o los que están tengan la titulación. Estamos hablando de los 3 perfiles o los 4, ayuda a domicilio, cuidador de instituciones, o sea, que cada zona o cada comarca tenga porque en los pueblos además es que no existen sitios de certificaciones homologadas, por lo cual esto sería una tristeza que las personas de la zona no tengan la homologación, porque en un momento dado lo puede exigir, este desarrollo normativo, el inserso puede llegar cualquier día y decir obligatorio la dependencia que tengan tal título. Bueno, pues tener esos núcleos que además vuelven a su vez a generar espacios formativos, gente que trabajará en los temas de formación, o sea, son círculos, yo a mi modo de ver, interesantes en ese ecosistema. Yo me he perdido el guión y no tengo ni idea, pero vamos, eso luego preguntáis. Lo que sí que nos parece interesante, lo que comentaba Javier, es que esto para la administración es un tema interesante de observar, y concretamente, como es un cheque servicio, la administración después de este proyecto tiene dos cosas encima de la mesa. Una, que el medio rural no es igual que el urbano, o sea, no es lo mismo un cheque servicio para ir a una residencia de 100 que para irte a un sistema de atención en tu casa, no es lo mismo, y el precio administración es lo mismo. Y luego que no es justo que en Salamanca haya una gente más sensible y genere cosas y que en Soria, por no haberla, el soriano se fastidie. Entonces hay 2 cosas que yo creo que la administración ya se lo ha cogido como reto. Lo primero es modificar sus ayudas en función de las características de dónde va dirigida, y no quiere complicarse mucho. Una es que sean ciudades pequeñas o servicios pequeños, y otra que sea vida independiente. O sea, quiere apoyar la vida independiente. Entonces, si tú te vas a una residencia, yo te voy a pagar 5, pero si tú te quedas en tu casa, te voy a pagar 7, ¿vale? Entonces, esas cuentas las estamos haciendo con esas iniciativas que en su conjunto pues vamos a tener del orden de 400 casas. Ellos son, la consejera la está defendiendo, todas las CEAs están implicadas, los sistemas de sanidad, todos los ayuntamientos, hay varias zonas. Y de hecho yo creo que en esta legislatura pues serán unas 400, 500 seguimientos de habitaciones. Entonces, si eso va saliendo, que yo entiendo que va a ir saliendo, en unos números que además no nos va a quedar más remedio, porque imaginar que hay que hacer tantas residencias como personas mayores vamos a demandar de aquí a nada. O sea, creo que no salen los números. De hecho, ahora hay un deterioro, por lo menos en Castilla y León, muy importante con las residencias privadas, y los niveles de calidad están descendiendo alarmantemente. Con lo cual, ya no solo es que sea el deseo de me quiero quedar en casa, sino es que la calidad va a estar en casa. Y eso conllevará otra serie de cosas que yo entiendo que son muy favorables para todo lo demás. Entonces, este nivel la Administración sí lo tiene cogido y sí que creo que esto es transferible. Entonces, en el proyecto tiene esas 2, o sea, el que tengan un mapa del 25% del territorio, diciéndole que en empleo está rojo el 80%, hay dos aldeas galas que parece que hacen algo, Salamanca y no sé si Ávila. Bueno, a raíz de que el proyecto ha empezado, se han abierto ya iniciativas en Cebreros, iniciativas en Las Navas, en Ponferrada, entidades que no estaban despiertas en el medio rural ya se han volcado al medio rural y están hablando con los grupos. Hay que ir haciendo mimbres, porque la teoría es muy bonita, pero luego tiene que haber un operador que lo haga, y lo haga barato. O sea, no puede, la privada aquí no va a entrar, o va a entrar cuando esté muy desesperada, pero no va a entrar a estos precios, a precios de coste, de un poco de criterios sociales, ¿no? Entonces yo creo que esa combinación de conocimiento en marcha o conocimiento en investigación, con un gesto de reconocimiento lo vamos a trabajar muy potente, ¿eh? O sea, muy potente quiero decir que hay un proyecto europeo que nos va a pagar cómo estructurarlo, cómo codificarlo, y si podemos lo llevaremos estándar a otros territorios para que lo podáis aplicar y que se puedan conectar unas bases que además serán bases vivas. En el momento que alguna práctica aquí nos valga, la meteremos en el propio sistema, de forma que iremos buscando elementos claves con unas codificaciones iniciales que diferencien tanto el territorio, a lo mejor el tipo de prestación, y que sean unos buscadores sencillos de que cualquiera que quiera la iniciativa sepa perfectamente pues, qué hay sobre el mercado, ¿no? Y yo creo que eso es lo que por mi parte va. Algo habrá quedado, porque ya digo, no, como Javier contó el proyecto, yo tampoco voy a contar. Hay datos del proyecto
que podríamos ir sacando, aquí en concreto hay una comarca, pero creo que eso no, a vosotros os dice menos.